Bienvenidos, mi nombre es Hugo Carvajal con la Red de Apoyo Latino y en este programa queremos hablar sobre los partidos políticos y su evolución. En los Estados Unidos, como explicamos anteriormente, desde antes de la independencia, habían principalmente dos bandos ideológicos, los federalistas y los antifederalistas. De cierta manera, el país continúa siendo principalmente controlado por tan solo dos partidos políticos, los demócratas, que algunos atribuyen sus inicios al presidente Thomas Jefferson, y otros dicen que fue fundado por Martin Van Buren, quien fue octavo presidente de los Estados Unidos, y por Andrew Jackson, que fue el séptimo presidente, y le vemos en el billete de $20. De cualquier manera, es el partido más antiguo en el país en la actualidad. Y el otro partido principal es el republicano, que fue fundado en 1854 por un grupo que oponía la expansión de la esclavitud. El primer presidente republicano fue Abraham Lincoln. Ahora, existen otros partidos políticos, pero en realidad juegan un papel casi insignificante, aunque debido a la gran polarización que existe entre los dos partidos principales, muchas más personas cada día en realidad se identifican como independientes, aunque no es que exista de por sí un partido que se llame independiente. Para tener una referencia en cuanto a países latinos, los demócratas son considerados como los liberales y los republicanos como los conservadores. El símbolo que representa a los demócratas es el burro y el color del partido es el azul. Y el de los republicanos, el símbolo es el elefante y el color es el rojo. Es importante diferenciar algunos de los puntos principales ideológicamente entre los dos partidos políticos del país. Pero es fundamental tener en cuenta que si bien los puntos que vamos a ver son las posturas oficiales del partido, en realidad las personas pueden tener una mezcla de posturas que no los hace totalmente alinearse ideológicamente con un partido o con el otro. Empecemos por mirar algunos de estos temas claves y las diferencias. Entonces, por ejemplo, tenemos los temas. En cuanto a las armas, los demócratas están a favor de más control y restricciones con respecto a las armas. Y los republicanos oponen leyes que restrinjan la libertad de la segunda enmienda, que trata sobre la libertad de portar armas. En cuanto al aborto, los demócratas apoyan Roe vs. Wade y creen que las mujeres tienen el derecho a elegir y tomar sus propias decisiones con respecto a su embarazo. Los conoce como pro-choice. Los republicanos creen que el gobierno debe restringir el aborto y que el niño o la niña por nacer tiene el derecho fundamental a la vida y que no puede ser quitado. Y se los conoce como pro-life. Ahora, en cuanto a límites del gobierno, los demócratas consideran que el gobierno debe ser fuerte para apoyar a todas las personas que, por ejemplo, lo necesiten, y como regulando los negocios y haciendo un sistema de salud más asequible. Los republicanos consideran que un gobierno más pequeño es mejor y que debe interferir menos en la vida económica y política de las personas. En cuanto a impuestos, los demócratas están a favor de impuestos y en particular para los ricos, en contra de que hayan tantas concesiones para los ricos. Los republicanos están en contra de los impuestos, a favor de los recortes de impuestos tanto para ricos como para pobres. En cuanto al tema del matrimonio del mismo sexo, los demócratas apoyan el matrimonio y la adopción por matrimonios homosexuales. Algunos demócratas están en desacuerdo y los republicanos oponen el matrimonio y adopción por matrimonios homosexuales, pero igual algunos republicanos están en desacuerdo. Sistema de salud. Los demócratas apoyan el sistema de salud universal para que cubra a todos. Los republicanos consideran que las compañías privadas pueden proveer mejores servicios y más eficientes que los programas que son administrados por el gobierno. En cuanto a la inmigración, los demócratas hay más apoyo para ofrecer un camino hacia la ciudadanía para inmigrantes e indocumentados y apoyan frenar las deportaciones. Los republicanos consideran que es más importante tener fronteras protegidas y fuertes y usualmente se oponen a amnistías con los inmigrantes indocumentados. Con respecto a los dos partidos principales, es común encontrar facciones dentro del mismo partido. Como por ejemplo, el Partido Demócrata existen las siguientes facciones.
centristas, conservadores, socialismo democrático, populismo de izquierda y progresismo. Los republicanos tienen algunas facciones similares: centristas, conservadores fiscales, libertarios, neoconservadores y populismo de derecha. Así que entremos a explicar un poco sobre estas facciones porque es importante, de nuevo, porque muchas personas pueden ser demócratas o republicanos, pero están mucho más alineados con alguna facción del partido. Los centristas, en cuanto a los demócratas, los centristas, también conocidos como tercera vía, apoyan el liberalismo económico y social, y encontramos aquí a políticos como los expresidentes Bill Clinton y Barack Obama. En cuanto a los demócratas conservadores, dentro del mismo partido, son aquellos que en sus políticas fiscales o sociales se aproximan más a los republicanos. Es más usual encontrarles en estados conservadores, por ejemplo el sur. Socialismo democrático. Esta facción ha ganado terreno recientemente y encontramos famosos políticos como Bernie Sanders, Alexandra Ocasio-Cortez, y filosóficamente esta facción aboga por un modelo económico un poco más socialista. Es como un populismo de izquierda. Ahora, progresismo. Dentro de los progresistas, de nuevo vemos a políticos como Bernie Sanders y la senadora Elizabeth Warren. Y aquí hay un énfasis en justicia económica, ambiental, reformar el sistema financiero, Wall Street, el sistema de salud y educación gratuita, universal para todos a nivel universitario también. Ahora, en cuanto a los republicanos, las facciones centristas, hay muchos miembros que se han unido a algo llamado la Asociación de Republicanos Main Street y tienen una postura de centro en ser más moderados en su conservatismo y fiscalmente son conservadores. Buscan poder crear políticas que tengan apoyo de ambos partidos y reducir la división, la polarización. Los conservadores fiscales son a favor de bajos impuestos, reducir el tamaño del gobierno y la influencia del gobierno. Los libertarios son su propio partido político y ya veremos a continuación más sobre ellos, pero están más alineados con las políticas del Partido Republicano. Los neoconservadores, como movimiento político, se originó en los 1960 y se les identifica con su énfasis en promover la democracia alrededor del mundo, y esto implica tener un ejército fuerte. Durante el gobierno de George W. Bush se dice que varios oficiales cercanos a él tuvieron influencia en el gobierno y en la invasión en Irak en el 2003, que ya sabemos fue en realidad un fracaso. Ahora, también está el populismo de derecha. Algunas personas consideran que movimientos como el Tea Party Movement, movimiento Partido del Té, es populista de derecha. Aquí también parece encajar la ideología del presidente Donald Trump, y hay otras vertientes de derecha aún más extremas. Algunos de los otros partidos políticos en el país que tenemos son los siguientes. Vamos a hablar del tercer y cuarto puesto. Tenemos el Partido Libertario, fundado en diciembre 11 de 1971. Es el tercer partido político. Según datos del partido, tienen 176 miembros elegidos en puestos políticos y un legislador estatal. Según su página web, sus principios son reducir el tamaño y la intromisión del gobierno y cortar y eliminar impuestos en cada oportunidad. No les gusta la interferencia del gobierno cuando las personas buscan realizar comercio entre ellas, y creen que personas honestas, pacíficas, deben decidir cómo vivir sus vidas sin miedo a castigos civiles o criminales. La única responsabilidad del gobierno, de acuerdo a ellos, es que protejan a las personas del fraude y la opresión. Y está el Partido Verde. Muchos reconocen a Ralph Nader como su fundador. Hacia los años de 1980 tiene más de 100 miembros en puestos políticos, principalmente a nivel municipal. En sus creencias está que es independiente y es parte del movimiento global verde, con pilares de paz y no violencia, sabiduría ecológica, democracia y justicia social. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las elecciones y el colegio electoral. Cuando hablamos de elecciones, hacemos mención a las formas que los votantes eligen a sus representantes en el gobierno, ya sea federal, estatal o local. Hay diferentes tipos de elecciones. Elecciones generales, elecciones primarias. Aquí encontramos diferentes tipos entre primarias abiertas y cerradas, primera y segunda vuelta, y por último, primarias presidenciales. Según datos recopilados con respecto al costo promedio de campañas para diferentes puestos en el gobierno, el monto necesario varía de acuerdo principalmente a la importancia y grado e influencia del mismo.
vamos a ver que es bastante costoso entrar en la política a altos niveles en el país. En esta tabla podemos ver algunos costos promedios para oficinas a nivel federal según la Comisión Federal de Elecciones para las elecciones del 2016. Tenemos los candidatos, la campaña por la que están corriendo, el monto recibido y el monto gastado. Entonces, en la campaña del 2016 para presidente, Hillary Clinton recibió 585.7 millones y gastó 585.5 millones. Donald Trump 350.6 millones recibió y gastó 343. Bernie Sanders recibió 237.6, gastó 232 millones. Ahora, para el Senado, tenemos a Patrick Toomey de Pensilvania. Recibió 31.5 millones y gastó 31.6 millones. Rob Portman de Ohio recibió 26.1 y gastó 24.7 millones. Charles Schumer de Nueva York recibió 25.8 millones y gastó 24.7 millones. Y ahora, en cuanto al Congreso, en su parte de la Cámara de Representantes, tenemos a Paul Ryan de Wisconsin, que recibió 19.8 millones y gastó 13.4 millones. Fue eficiente en su campaña, por lo visto. Y David Trond de Maryland, que recibió 13.4 millones y gastó 13.3. Randy Perkins de Florida, 10.8 recibió y gastó 10.8. Salió a ras. Así que, de nuevo, para concluir, es bastante costoso correr a nivel federal. Sin embargo, cada día se está haciendo más costoso también a correr a nivel estatal y local. Ahora vamos a hablar del tema del colegio electoral, un tema que presenta bastante controversia y confusión. El método de elegir al presidente no es directo en el sentido que el voto popular, es decir, el voto de las personas que participan en las elecciones presidenciales, no es contado en su totalidad para determinar quién es elegido presidente. Por esto podemos ver que en la historia reciente, en 2 ocasiones, el número del voto popular fue menor que el número de votos del colegio electoral en las elecciones. En el año 2000, George W. Bush tuvo 0.5% menos del voto popular que Al Gore. En el año 2016, Donald Trump tuvo 2.1% menos del voto popular que recibió Hillary Clinton. Los votos de las personas se cuentan para elegir un grupo de electores, personas que prometen votar con un candidato específico en el colegio electoral, quienes al ser elegidos por las personas realizan su voto por presidente y vicepresidente. La fórmula de presidente y vicepresidente que gane el voto popular de cada estado recibe todos los votos del colegio electoral de ese estado. Y al final, quien reciba 270 votos o más es el ganador a nivel nacional. ¿Cómo se determina el número de votos de colegio electoral para cada estado? Es de acuerdo al número de senadores, 2 por cada estado, más el número de representantes que cada estado tenga en la Casa de Representantes. En este mapa podemos ver cómo se distribuyen el número de votos del colegio electoral en cada estado. Tengan en cuenta que los estados más poblados reciben más votos en el colegio electoral. Vamos a hablar ahora sobre el mapa del colegio electoral como tal. Esto es para la campaña presidencial del año 2000, primero, después vamos a hablar del 2016. Esta campaña presidencial fue entre Al Gore, demócrata, y George W. Bush, republicano. En ese entonces, Al Gore obtuvo 266 votos, perdió la presidencia, y George Bush obtuvo 271 votos. Ganó por un margen muy pequeño. La distribución de los estados, como vemos en este mapa, cada estado tiene un número de votos que ya hablamos cómo es proporcionado. Podemos ver algunos estados pequeños en cuanto a población, grandes en tamaño, pero tienen pocos votos. Ahora veamos que, de nuevo, de acuerdo al color, el azul son los estados que se fueron con Gore, el rojo los estados que se fueron con Bush. Partes como el noreste del país son claramente demócratas
y casi todas las elecciones votan demócrata. La parte del país del oeste, claramente también demócrata. Acá estados del medio oeste, del Midwest, pues en la campaña del 2000 votaron demócrata. Esto cambió en la campaña del 2016, pero usualmente el mapa se mantiene. Estados del sur son claramente republicanos y son estados con buen número de votos en el colegio electoral. ¿Okay? Ahora veamos la campaña del 2016 y qué tanto cambió esto, cómo se mantuvo. Entonces, la campaña del 2016 entre Hillary Clinton, que obtuvo 232 votos, y Donald Trump, que obtuvo 306 votos. Como ya sabemos, Donald Trump perdió el voto popular, tuvo 2.1% menos que Hillary Clinton, pero al ganar el colegio electoral, pues ganó la presidencia. Se mantienen muchas de las tendencias que hubo. El noreste, prácticamente demócrata, el oeste también. Y miren que acá el Midwest cambió. Apenas Illinois y Minnesota se fueron con los demócratas, con Hillary Clinton. Ahora, el sur continúa manteniéndose claramente republicano. Y hay algo que vale la pena distinguir entre el 2000 y 2016. Miren que algunos estados perdieron o ganaron votos del colegio electoral. Massachusetts, por ejemplo, tiene ahora 11 votos y en el 2000 tenía 12 votos. California ganó un voto, por el contrario. ¿Por qué sucede esto? El censo que se hace casi cada 10 años, de acuerdo si el estado gana o pierde población, de esa manera, pues entonces también un estado puede ganar o perder sillas en el Congreso, en la Cámara de Representantes. Entonces, por eso pueden cambiar esos votos. Alaska, 3 votos, Hawái 4 votos, de nuevo, en el colegio electoral. Y ya por último, para resumir, recordamos que el total de todos estos votos nos da 538 y que para ganar la presidencia, como vemos datos aquí de la página 270 para ganar la presidencia necesitamos la mitad de estos votos, que sería 269 más 1, lo cual por eso nos da 270 para ganar. Ahora, el porqué del colegio electoral, ¿cierto? Pareciera no tener sentido, pero hay que mirar que históricamente los fundadores decidieron y estipularon en la Constitución, en la enmienda número 12, el proceso de cómo funciona. Y lo hicieron para asegurarse que fuese no tan solo el voto popular quien eligiese el presidente, sino de cierta manera un número más calificado de ciudadanos. Fue una especie de compromiso que tuvieron entre sí. Ahora, hoy en día quizá tiene un poco más sentido en que permite que los estados en la Unión con muy pocos habitantes tengan un papel de relevancia en la política nacional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si bien California, al ser el estado con más votos electorales, tiene 55 en total, comparado con Vermont, que tiene apenas 4, o New Hampshire, que también tiene 4, la diferencia de 55 a 4 es grande, pero sería aún mayor si fuese tan solo por el voto popular. Y sería principalmente las áreas metropolitanas con mayor número de población quienes elegirían al presidente. Quizá por esto los que están aún en favor del colegio electoral abogan por su permanencia, aunque hay muchos movimientos que buscan abolir el colegio electoral. A continuación hablaremos sobre los medios de comunicación y otras influencias en la política y el gobierno. Muchas gracias. Yeah.